Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estoy acá junto al liderazgo de la Iglesia Bíblica Riobamba y junto a Cristian Kishi, que es uno de los líderes y servidores de la Iglesia Bíblica Riobamba. Y bienvenido a este podcast que será muy enriquecedor para nosotros. Amén. Muy buenas noches con todos los líderes, con la iglesia. Estamos encantados de poder preparar este tiempo para ustedes y sobre todo porque vamos a obtener recursos importantes para nosotros para poder desenvolvernos dentro de la iglesia. Para empezar, sin más preámbulos, cuando hablamos de misiones, muchos nos hacemos la idea de salir del país, de viajar a otros continentes. Pero debemos entender que la misión está aquí, dentro del país también. Y para eso debemos tener claro en qué consiste la misión. Y aquí le planteo la pregunta, pastor. ¿Qué es la misiología? Gracias, Cristian, y a cada uno de los que están presentes en esta noche. La misiología no es nada más ni nada menos que cumplir el mandamiento que Dios nos dio. El Señor nos dijo en Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y nos dijo cómo hacerlo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nos dijo enseñándoles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Y ese mandamiento, el cumplimiento de ese mandamiento, no es solamente ahora en este lugar, sino es en todos los lugares donde estemos, donde vayamos. La misiología es algo muy importante que la iglesia tiene que aplicar en su vida cristiana, no solamente un área de la iglesia, un departamento de misiones, sino es la razón de ser de la iglesia. Y eso es importante que podamos reflexionar acerca de el mandamiento, el gran mandamiento del Señor, ir, en otras palabras, yendo por el camino, hagamos discípulos. Amén. Como les mencionamos antes, la misión debe ser realizada en todo tiempo, en todo lugar como iglesia. Y ahora ubicándonos en nuestra realidad, porque es importante hacer discípulos, hacer cristianos, convertir, hacer misiones, eso empieza desde el lugar en donde Dios nos puso. Y la pregunta surge aquí, la inquietud, ¿cuál es la realidad de las misiones aquí en el Ecuador, pastor? Bueno, al hablar de la realidad de las misiones en el Ecuador, tenemos algunos datos, algunas estadísticas que podemos compartir para cubrir la demanda acá en el Ecuador en cuanto a la misión, en cuanto a seguir expandiendo el Evangelio. Necesitamos más o menos 181.904 personas para impactar al 1% de la población actual. En otras palabras, si tenemos 100 miembros en cada iglesia, serían 1.819 nuevas iglesias que necesitamos impactar, abrir acá en el Ecuador. La ciudad de Quito, por ejemplo. Digamos que en la ciudad de Quito hay un promedio de 60.000 cristianos. Y si multiplicamos por 100 iglesias, digamos, dividido para las 3 millones de habitantes que existen en Quito, estamos diciendo que la iglesia tiene un impacto del 2%, más o menos, del 2% en toda la ciudad. Esta realidad es algo que impacta, es algo que preocupa, ya que aunque somos cristianos, aunque somos creyentes y estamos sirviendo a Dios y estamos muy lindos en nuestras iglesias, quiere decir que el impacto fuera de la iglesia aún es demasiado bajo y la iglesia tiene una crisis en ese sentido. La realidad actual del Ecuador es preocupante. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué estamos así? Es porque la forma en que estamos haciendo iglesia es cuestionable. Ejemplo, normalmente cuando hacemos evangelismos, cuando hacemos algún tipo de campaña o tratamos de llegar a las personas, hemos aprendido algo, ¿no? Registrar decisiones de fe. Dicen, tomemos los datos de las personas y tomémoslos del número. Y a veces no pasa de una hoja. Y esas personas normalmente logran llegar a una iglesia, pero no se comprometen ni con Dios, ni con la iglesia, ni con la comunidad. Entonces, esa es una problemática que hay. Entonces, ¿qué sería una de las soluciones que deberíamos tomar? Es hacer discípulos. Es decir, hacer un discípulo de la persona que ha sido alcanzada. ¿Para qué? Para que se comprometa con Dios, para que se comprometa con la iglesia local donde está congregando y para que se comprometa con la comunidad. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero hay un fenómeno también en cuanto a las iglesias y quisiera, no sé, Cristian, me permitas compartir. Uno de los fenómenos de la iglesia es que se ha centralizado, ¿no? A veces nos hemos enfrascado
la intención de la palabra es multiplicarnos, es crecer, es hacer discípulos, como ya lo mencionó. Pero sin embargo, la palabra se ha estancado, se ha enfrascado, como les comenté. Y eso pasa normalmente, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la parte tradicional. Es decir, una iglesia crece hasta sus 5 años. Eso nos dice, una iglesia normalmente se encarga de evangelizar hasta sus 5 años de vida. Pero después la iglesia se empieza a erigirse a una estructura que normalmente lo que impide es que la iglesia crezca. Entonces es por eso que normalmente encontramos iglesias de 10, de 15 años que no crecen, con una cantidad de miembros cortas, porque la visión con la que empezaron de evangelizar, de multiplicarse, no la están cumpliendo, se estancaron. Sí, así es, Cristian. Miren, queridos hermanos líderes, solo que hago un paréntesis, aquí estamos reunidos alrededor de 45 líderes que pertenecemos a la Iglesia Bíblica Riobamba que están recibiendo este mensaje. Bueno, la iglesia al inicio se vuelve empoderada cuando una iglesia está iniciando, evangeliza, toca puertas, hace eventos, programas, trata de alcanzar al perdido. Pero qué curioso, ¿no? Como tú dices, Cristian, eso solamente sucede más o menos hasta los 5 primeros años de vida de la iglesia. Luego, la iglesia se estructura, se preocupa más de su estructura interna, se preocupa más de adentro que de afuera. Y eso es un problema que nos ha causado el hecho de no crecer, el hecho de no tener nuevos miembros en nuestros auditorios y en nuestros programas como iglesia. Justamente de ahí surge la nueva pregunta, ¿no? Y con los datos que nos mencionó, datos bien preocupantes de la cantidad de cristianos que hay aquí en el Ecuador. Entonces eso nos enseña y nos dice que debemos multiplicarnos. Y la interrogante es, ¿por qué es necesario multiplicarnos? ¿Y qué es lo que multiplicamos realmente? Bueno, es necesario multiplicarse porque es el mandato del Señor, que está intrínseco en Mateo 28, 19. El Señor dijo, id por todo el mundo, pero la palabra, al estudiarlo un poquito, la palabra es yendo, yendo. Y creo que implica el movimiento, implica el estar de un lugar a otro. Nosotros estamos yendo a diferentes lugares cada día. Vamos al trabajo, vamos a los estudios, vamos con los amigos, vamos al parque, vamos a diferentes lugares, estamos yendo. Y en esa acción de estar yendo, Dios quiere que hagamos su obra, que hagamos discípulos. Entonces, ¿qué estamos multiplicando? ¿Qué quiere Dios que multipliquemos? Quiere que multipliquemos discípulos, no solamente seguidores del Señor, sino discípulos. Y ahí hay unos absolutos que quiero compartir. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada, y son las todas del Señor. Toda potestad me es dada. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a todas las naciones. Mire, el discipulado es a todas las naciones, todos los días. ¿Y qué tengo que enseñar? Todas las cosas. Esas son las todas del Señor. Es decir, si entendemos estas todas de Dios y entendemos que la palabra yendo está en el día a día de nosotros, podemos entender que la multiplicación que Dios quiere que hagamos es de discípulos, no solamente de números de congregantes, no solamente es llenar la iglesia, sino es enseñar a vivir, enseñar a llegar a la persona a la transformación. Si un discipulado no es transformador, no es un discipulado bíblico. Y hablar de multiplicación es importante y hablar de números es importante porque el mismo Señor Jesucristo cuenta esta historia, ¿no? Que tenía 100 ovejas y le faltaba ¿cuántas, Cristian? Le faltaba uno, es decir, el pastor era consciente, estaba pendiente de la cantidad de, en este caso, ovejas que tenía, la cantidad de su rebaño. Y es la razón que le permitió darse cuenta cuántos le faltaban. Y hay iglesias, lamentablemente, que los líderes o el pastor no conoce con cuántos mismos está trabajando, cuáles mismos son, cuáles mismos asisten y cuáles no. Y ahí, como usted mencionó, la importancia de conocer del número de los miembros dentro de la iglesia. Así es, miren, el buen pastor conoce los números, a tal punto que en la Biblia hay un libro que se llama Números. A Dios le interesan los números. Dios conoce a su pueblo. Pero nosotros, lamentablemente, como iglesia, no manejamos los números.
¿Qué porcentaje de nuestra ciudad o de nuestro barrio hemos impactado con el Evangelio? No sabemos. ¿A cuántas familias en números hemos llegado en nuestro sector? ¿Cuántas familias de la ciudad están con nosotros? Miren, no sabemos los números. Y eso es preocupante. Me hago una autorreflexión. No soy un tan buen pastor, porque el buen pastor conoce los números. Y claro, y justamente con lo que acaba de mencionar me surge otra inquietud, porque a veces como iglesia estamos plantados en un lugar, en un barrio, pero realmente no conocemos el contexto de nuestros vecinos, hablemoslo así, de las casas, de las viviendas, de los hogares que están alrededor de la iglesia, no conocemos. Y ahí me surge esta duda, realmente, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que busca la iglesia, pastor? Bueno, antes de responderte esa pregunta, Cristian, quisiera dar un detalle adicional acerca del discipulado. Si multiplicamos discípulos, debemos entender que debe haber un equilibrio en ello. La multiplicación no es lo mismo que la reproducción en sí, ¿no es cierto? Dios quiere que tengamos no solo hijos, sino nietos. ¿A qué me refiero? Que nuestros discípulos deberían poder hacer nuevos discípulos. Y ahí está la clave para poder tener una iglesia que crece. Pero ese discípulo tiene que ser impactado en su carácter, en su persona. Debe reflejar el carácter de Cristo y eso requiere tiempo y requiere un acompañamiento, Cristian y hermanos, un acompañamiento a veces de por vida. Sí, le interrumpo ahí, pastor, es algo al preparar la temática de hoy. Hay algo que me encantó y me sorprendió. A veces creemos que el discipulado es compartir un manual o un módulo de 20, de 30 hojas y que nuestro discípulo se aprenda de memoria. Creemos que es eso, pero realmente cuando entendemos en qué consiste el discipulado, nos damos cuenta que realmente es trabajar en las necesidades o en la parte débil que tiene la persona, en la debilidad de la persona. Puede ser, me surge un ejemplo, de los chicos, la debilidad de los chicos, de los jóvenes es el amor, llamémoslo así, es el romance, son débiles en ese aspecto. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros como discipuladores? Trabajar en eso. A veces, ¿de qué me sirve compartirle todo un módulo, todo un manual de teología cuando la persona no ha aprendido y no puede sobrellevar sus lados débiles, pastor? Esto es importantísimo. Nosotros estamos haciendo un trabajo y como hemos aprendido en clases, estamos enseñando a ser más desobedientes a los cristianos. ¿Por qué? Porque les damos un montón de información, un montón de manuales, un montón de estudio bíblico que a la práctica no pueden llevar todo lo que han aprendido. Entonces el verdadero discipulado no es cuántos manuales yo le enseño a un creyente, sino es cómo yo le puedo acompañar en su vida para aprender a superar ciertas cosas que está pasando en el momento. Por ejemplo, hay alguien que en este momento le cuesta perdonar y no puede perdonar de pronto a su padre o a alguien más. Entonces, el discipulador trabaja con el discípulo. ¿Para qué? Para que en este momento aprenda a perdonar. Una vez que logra perdonar, puede seguir en el crecimiento personal en otra área de su vida. No sé, de pronto en la administración financiera, cómo manejar su sueldo, por ejemplo, ¿no? Sí, pastor, hemos estado viendo temas interesantes sobre el discipulado, sobre las misiones y vamos a la pregunta que ya le planteé anteriormente sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué busca la iglesia? ¿Por qué no se ve realmente el trabajo que realiza la iglesia en las comunidades? ¿Por qué se ha estancado? Bueno, la iglesia bíblicamente es el cuerpo de Cristo. Amén. Es el cuerpo de Cristo, así dice la palabra de Dios. Y una iglesia saludable, ojo, estamos tratando de mostrar las iglesias saludables, ¿no? Porque hay iglesias que no son tan saludables. Y una iglesia saludable tiene algo que se llama el triángulo misiológico. Amén. A veces como iglesias nos enfrascamos en una paradigma que hemos arrastrado por mucho tiempo. Cuando hablamos del triángulo de la iglesia estamos refiriéndonos a 3 aspectos que prioriza la iglesia. La paradigma que normalmente se maneja es, ponemos a Dios, que está bien, a Dios, a la iglesia y a la liturgia.
tres aspectos que manejan. Pero el problema aquí es que hacemos culto al culto. Priorizamos la parte de la liturgia dentro de la iglesia y nos desenfocamos de la otra área que es importante, la comunidad. Es por eso que surge el nuevo, llamémoslo así, paradigma, el nuevo triángulo, llamémoslo así, donde se incluye a la comunidad. Es decir, Dios, iglesia y la comunidad, pastor. Es exactamente lo que Dios quiere. Normalmente hemos sido muy litúrgicos, pero nos hemos divorciado de la realidad, de nuestro entorno, del barrio. Una iglesia saludable sabe qué pasa en su entorno, ama a su comunidad, sabe qué necesidad tiene su barrio, su ciudad, y es misional permanentemente. Las misiones de la iglesia no son un programa del año, sino es continuo y constante el tema del corazón misionero de la iglesia saludable. No está esperando un programa como tal, sino está haciéndolo constantemente en cumplimiento al mandato, yendo por el camino, yendo a diferentes partes que vayamos como ciudadanos, como familiares, como todo. Entonces, una iglesia saludable es el cuerpo de Cristo y tiene amor por su comunidad. Nosotros deberíamos estar involucrados con los presidentes barriales, con los gremios de nuestra sociedad, con las necesidades de los niños, de las mujeres de nuestro barrio o nuestra ciudad, y tratar de llegar a esos lugares, es decir, relacionarnos con nuestra comunidad. Por eso es que pasa, Cristian, mira, estamos haciendo este 22 de diciembre este agasajo para Navidad con el barrio, ¿no? Pero sí, claro que sí, y creo que es una de las actividades que debemos ponerlo más en práctica. Hay algo que me gustó, lo que mencionó. Hacer iglesia o hacer misiones no es una actividad de una vez al año, no es 2 veces al año, es algo continuo, todos los días. Es la responsabilidad de la iglesia, es cumplir la gran comisión. Si como iglesia no conocemos la situación de nuestro barrio, de la comunidad, es que hemos fracasado al momento de ser iglesia. Es que no estamos cumpliendo realmente la gran comisión. así es, por eso una iglesia saludable lo que hace después de amar es buscar la restauración del ser humano. Es decir, le saca de la corrupción del mundo a la comunión divina mediante un proceso llamado discipulado. Amén, amén. Y justamente ahí es donde me viene una inquietud, porque al momento de convertirse la persona, al momento de dar ese paso de fe, nos dicen que debemos proseguir un camino. Y es un término que se maneja mucho dentro de la academia teológica, dentro de la academia cristiana, y es la escalera de Pedro. ¿En qué consiste la escalera de Pedro? Bueno, la escalera de Pedro está basada en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y dice lo siguiente: mire, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural y al afecto fraternal amor. Esta es una escalera en donde si ponemos el inicio, cuando usted predica, cuando usted le evangeliza a alguien, le habla del Señor, nace fe en el creyente. Tiene fe, gloria a Dios, ese es el primer paso. Pero la persona quiere saber más del Señor y se añade la virtud, quiere saber más de la verdad del Señor, quiere vivir una vida cristiana. Y cuando quiere vivir una vida cristiana, también viene la siguiente parte: quiere conocer más de Dios, de su palabra, y de pronto se involucra en un proceso de conocimiento bíblico, quiere saber más del Señor. Luego, cuando aprende la palabra de Dios, empieza a dominarse. Dice: a Dios no le gusta que mienta, a Dios no le gusta que tenga esta forma en mi vida de tomar decisiones. Empieza a tener dominio propio, la palabra empieza a impactar en esta persona. Y cuando de pronto no le va tan bien, a veces falla, el fruto del Espíritu empieza a provocar ahí paciencia para poder caminar en el proceso de ser restaurado, de ser cambiado y transformado. Luego, cuando tiene paciencia, empieza a producir piedad. Tiene ese temor de Dios en su vida, y ese temor le hace que sea empático, tenga amor fraternal con alguien más, y el resultado final es que le nació en esta persona, en este creyente, llegó a lo más importante, llegó a tener amor por Dios,
amor por los demás, amor por su obra. Y ese es un creyente comprometido. Esa es la persona que es el ingrediente de la iglesia, el discípulo, el que tiene esa carga, esa pasión por alguien más. Por eso es importante tomar en cuenta la escalera de Pedro, este proceso que le permite llegar a convertirse en un discípulo, a un creyente nuevo. Amén. Y eso nos enseña algo importante. Errores que cometemos como iglesias. Al momento de realizar eventos, hacemos la oración, llamamos a las personas a que pasen al altar, a que se conviertan, y las personas lo hacen, dan el paso de fe. Pero mucho de las iglesias, el problema que tienen es que le dejan ahí. No siguen un proceso con las personas, no les ayudan a que aquellas personas no dan ese acompañamiento en este camino que usted acaba de mencionar, en el camino en donde la persona realmente va a entender en qué consiste ser seguidor de Cristo. Entonces es el problema que encontramos dentro de las iglesias, el seguimiento que no se da a los nuevos convertidos. Y justamente aquí me surge la otra interrogante es: ¿qué es una iglesia saludable, pastor? Porque a veces como iglesias vamos a encontrar problemas, claro que sí, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo llegar a estar en una plataforma de decir mi iglesia es sana? Una iglesia es sana cuando ama y está comprometida con Dios y con su comunidad. Y le pone como centro a la palabra de Dios y trata de vivirla y encarnarla en su entorno. No solamente es una cuestión litúrgica, sino encarna a Cristo en los demás. Amén. Hemos empezado a hablar de lo que es la iglesia, qué es la iglesia, cómo construir una iglesia sana, saludable. Y ahora viene la otra inquietud. A veces creemos que el que debe plantar la iglesia son los pastores, ¿no es cierto? A veces creemos que quizás un líder es el que debe plantar la iglesia. Y aquí me surge el interrogante: ¿cuáles son los pasos para plantar una nueva iglesia? ¿Cómo a seguir ese proceso como cristianos? Muy bien. Para plantar una nueva iglesia se necesita dos aspectos: una persona, un plantador de iglesia, y un proceso para plantar la iglesia. El plantador de iglesia tiene que tener una preparación espiritual. Es decir, tener ese fuego del Señor por hacerlo. Tener la vocación, ¿no? La vocación de querer alcanzar nuevas almas. Tener un entendimiento sociológico y demográfico de su entorno también. Un entendimiento de cuál es el pensamiento, la filosofía de las personas. Y su propia filosofía, ¿no? Su propio análisis sociológico. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi manera de pensar? Debe ser un hombre estratégico o una mujer estratégica y tener la parte emocional adecuada para poder hacerlo. Esto en los aspectos personales, pero hay un aspecto ya externo, ya para aplicarlo. Es primerito para arrancar con una iglesia, después de ya estar seguro de este proceso personal, es hacer un diagnóstico. El diagnóstico es el punto de partida. ¿En qué barrio estoy? ¿Qué tipo de gente hay donde yo estoy? ¿Qué necesidades tiene mi barrio? ¿Qué necesidades tienen mis vecinos o alguien? Parto desde ahí y empiezo a hacer un evangelismo adecuado, es decir, relevante, pertinente para la necesidad. Una vez que le evangelizo, empieza el proceso de discipulado. Le empiezo a acompañar, a enseñar a guardar las palabras del Señor, y esta persona se empieza a convertir en la membresía de una nueva iglesia. Le evangelicé a uno, le discipulé a otro, y empieza a llegar de pronto en su casa, en la sala de su casa, y empieza a ser un miembro de una iglesia semilla, una iglesia creciente. Y ese miembro se empieza a convertir en un líder potencial. Y usted le va enseñando a tomar decisiones de liderazgo espiritual. Y terminamos este proceso de plantación de iglesia, una iglesia semilla, celebrando adoraciones y servicios, haciendo un culto, una liturgia con esta persona, este grupo de personas que han sido alcanzados, que van a ser mentoreadas por una persona, el plantador de la iglesia. Amén. Ya sabemos cómo formar una iglesia, sembrar una iglesia. La iglesia está formada, está planteada.
Pero la realidad que vamos a encontrar dentro de las ciudades, del mundo cristiano, del espacio cristiano, es que muchas de ellas se cierran. Llega un punto donde termina la iglesia, la congregación. Hay casos en donde se dan las divisiones, hay conflictos y las iglesias se empiezan a separar. Y aquí surge esta inquietud. ¿Cuáles son los virus que matan las iglesias planteadas? Hay al menos 3 virus que matan a las iglesias que han sido plantadas. La una es la falta de visión. Los que predicaron y evangelizaron, hicieron discípulos, hicieron líderes, hicieron bien su trabajo, pero cuando no tienen una visión, no tienen un horizonte a dónde llegar, la iglesia corre el riesgo de morir. Porque existe una frase: nadie se compromete con la nada. Es difícil comprometerse con la nada. ¿Tú te comprometerías con la nada? No, porque no hay nada. Debemos comprometernos con algo que es verdad, con algo que es real, que es tangible, ¿no? Correcto, y ese es uno de los problemas de las iglesias. Las iglesias hacen su labor espiritual, litúrgico, pero tienen la sensación de que no están llegando a ningún lado, no tienen un objetivo, no tienen una meta trazada a 2, 3 años, y por eso las personas no se comprometen con la iglesia local. Ese es uno de los virus que mata, la falta de visión. Y así dice la Biblia, ¿no? Por falta de visión, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Otro virus que mata a la iglesia plantada es la falta de planificación estratégica. Es decir, no tiene una buena organización, no tiene metas claras, objetivos claros, no tiene una estructura bien definida, no sabe cómo hacer el trabajo ya en la parte administrativa, por ejemplo. No hay un correcto manejo de la ética, de las finanzas, no hay un correcto manejo de lo que son las escuelas de liderazgos, no hay un correcto manejo de decir, bueno, vamos a esta persona a cumplir esta meta con esta persona, este año cumpliremos tales metas, en los próximos años estaremos en tal cosa. No tienen claridad de cómo quieren trabajar, no tienen claridad del mapa, no tienen un mapa de como iglesia, a dónde ir, qué hacer, y simplemente están como flotando, viviendo, simplemente existiendo. Y eso es otro de los virus que mata a la iglesia. ¿Y existe un tercero, Cristian? Sí, hay 3 virus que no permiten que la iglesia crezca. Y hay algo que me gustó y es un jalón de orejas para nosotros, ¿no? Comprometernos con las iglesias como miembros, como servidores. Debemos comprometernos en el servicio de la iglesia para que la iglesia camine. Exactamente. Mire, esta enseñanza de hoy tiene algo muy profundo, porque tenemos el reto de visionar y de comprometernos con una visión que Dios nos da. Porque caso contrario, este puede ser un virus que nos mate como iglesia. Y otro virus es la falta de mentor. Amén. Miren, la falta de un líder que mentoree a otros líderes, o cuando una iglesia ya tiene un pastor principal, pero no tiene un mentor, alguien que le guíe, alguien que le anime, alguien que le oriente. Ese es otro de los virus que mata a la iglesia. Algo ibas a decir, Cristian. Claro que sí. ¿Cómo saber que realmente un líder es efectivo? Sabemos cuando un líder es efectivo, cuando tiene hijos, cuando tiene discípulos, cuando tiene a alguien a quien dirigir. A veces nos hacemos llamar líderes, nos jactamos de ser líderes, pero cuando realmente llegamos a conocer, vemos que es alguien que no tiene a personas dentro de su entorno para dirigirlo. Y es el problema que se presenta dentro de las iglesias. A veces quizá por miedo o por falta de conocimiento, como líderes no hemos discipulado. Y es en esta parte, no hemos mentorado, algún seguimiento a una persona. Entonces es la importancia de ser mentores para los demás. Un mentor se caracteriza por tener un discípulo y ese discípulo tiene otro discípulo. Es decir, existe como una red. Un mentor ya tiene un nieto por lo menos. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la estrategia multiplicadora. Hacer discípulos que discipulen a otros, hacer discípulos discipuladores. Lamentablemente hoy en día están proliferando las iglesias independientes. Y como iglesias independientes no pertenecen a una denominación o a una red en específico y carecen de mentor. Y cuando no tienen mentor, ahí vienen los problemas estructurales, problemas espirituales que no pueden ser resueltos en el momento. Y es uno de los grandes problemas por los cuales las iglesias se disuelven y caen.
Sí, justo cuando mencionó iglesias independientes me surge algo que escuché hace muchos años atrás, no ser llaneros solitarios. Es el problema de muchos, como iglesias, como ministerios o como personas. Creemos que en nuestras fuerzas, creemos que separándonos de una iglesia o de una congregación vamos a crecer. Y la palabra, como usted le mencionó, no funciona así. La iglesia es una comunidad que debe trabajar en equipo. Entonces, si por ahí encontramos a alguien que se está separando, es una señal de alarma. Si por ahí encontramos una iglesia que está alejado de la comunidad, del resto de las iglesias de una ciudad, es porque algo pasa ahí, algo está sucediendo y hay que corregir en esa área, en ese aspecto. Y justamente aquí y acá, ahorita que estamos hablando de iglesias, de discípulos, de mentores, me surge esta pregunta. ¿Quiénes son los que deben plantar iglesia? Porque a veces creemos que los que deben sembrar iglesias quizás sea una persona con una preparación teológica de 5, de 10 años, quizás sea un pastor, pero realmente, ¿quién debe plantar la iglesia? Qué buena pregunta, Cristian. ¿Quién planta iglesias? Bueno, una persona que tiene llamado. Dios llama a sus hijos. Nos pone esa carga, ese sentir de Dios para a evangelizar, para hablar a alguien más. Si alguien tiene llamado, entonces es un candidato. ¿Qué tenemos que hacer? Es seleccionar a un sembrador de iglesias. Aquí yo estoy seguro que en este auditorio hay más de uno, más de dos, de tres, de cuatro personas que tienen un llamado, una carga por las personas, pero debe cumplir ciertas características, Cristian. Claro que sí, y ahí es importantísimo hablar de características de una iglesia saludable, porque ¿cómo vamos a identificar si una iglesia está, digamos, dirigiéndose por un sendero correcto? A veces vamos a pensar que estamos haciendo bien, pero realmente hay características que nos van a permitir autoevaluarnos y medirnos si como iglesia estamos cumpliendo realmente el propósito de Dios, pastor. Muy bien, y respondiéndote un poquito más de quién planta iglesias, miren, el sembrador debe tener estas características. Ser automotivado. ¿Hay alguien aquí automotivado para servir a Dios? Gloria a Dios. Debe ser inclusivo, no debe ser una persona que excluya a las personas. Debe tener esta característica, incluir a las personas que quiere alcanzar. Alcanzar a no creyentes. Hoy en día hay un fenómeno en la iglesia. Las iglesias están creciendo por creyentes de otras iglesias y no porque están evangelizando. Entonces, este plantador, sembrador de iglesias tiene que alcanzar a los no creyentes. Otro tema importante, si es casado, debe contar con el apoyo de su cónyuge, contar con el apoyo de su esposa o su esposo y hacer esa obra, ¿no? Otra característica, ser alguien relacionado con las personas, alguien que se mueve con las personas, alguien que esté involucrado en círculos de personas. Debe ser alguien dedicado a crecer, al crecimiento, estar dispuesto a seguir creciendo, aprendiendo, seguir avanzando. Alguien que responde a la comunidad. No, de pronto no un llanero solitario, como hemos dicho, no, sino alguien que se involucra con la gente, alguien que se conecta con las personas, alguien que aprende a usar los dones de otras personas. Detecta que alguien tiene un don y ya le capta para servir a Dios. Ve que alguien tiene otro don, le capta y dice, ayúdame, sirvamos a Dios juntos. Esa característica tiene un sembrador de iglesias. Otra, es flexible, ¿no? No es rígido, rajatabla, no es alguien legalista, sino es alguien flexible, alguien que dice, no tienes tiempo esta vez, tranquilo, la siguiente vas a tener, pero vamos, trabaja conmigo. Es alguien que se une a la iglesia, no es alguien que se aísla de la iglesia. Un sembrador de iglesia es alguien que se une a la iglesia, más bien trabaja, hace la obra, pero está perteneciendo también a una iglesia. Es alguien que se adapta a cambios, alguien que se adapta a diferentes circunstancias, ejercita su fe cuando lo hace, ¿no? Está practicando lo que Dios le mandó a hacer y es alguien que tiene visión, alguien que visiona, tiene una cierta ambición, digamos, desde el lado bueno, no quiere ver mejor a su barrio, quiere ver mejor a su familia, quiere ver mejor a la iglesia local, quiere cambiar la realidad, tiene visión, dice, si yo hago esto, si hago una comida, si hago algo, voy a lograr algo para Dios. Esas características tiene un sembrador, Cristian, y hay algo más también. Amén, amén. Hemos estado hablando sobre las características, anteriormente hablamos sobre
a los virus que pueden perjudicar a una iglesia. Y aquí paso a la otra pregunta que también es valioso, ¿no? Para poder conocer, para poder medirnos como iglesia sobre las características que debe poseer una iglesia saludable, pastor. Muy bien. Las características de la iglesia saludable. Solo termino aclarando algo del llamado. El llamado en una persona se mide de 3 maneras. Es un llamado divino. Se ve que Dios le ha llamado a una persona. Eso se nota, se huele. Y aquí les vuelvo algunos ya. Segundo, es confirmado. La gente dice, mira, ese tiene. Acá tiene pinta de que Dios le quiere usar en esta área. Y la gente lo confirma. Y los líderes, las autoridades espirituales también lo reconocen. Y por último, es específico. Es decir, Dios te está llamando a los niños. Dios te está llamando a los músicos. Dios te está llamando a las viudas, a los desamparados, a los desempleados. Dios te está llamando. Algo específico tiene Dios para cada una de las personas. El llamado de Dios es específico y es satisfactorio. No es que la persona va a estar sufriendo ahí, ¿no? ¿Por qué me impondría Dios esta carga? No, es el llamado de Dios es satisfactorio. ¿Por qué creen que yo estoy aquí 17 años, hermano? Sí, claro, me he cansado, me he preocupado, he llorado, pero tengo la satisfacción de servir a Dios. Nadie me obliga a venir a la iglesia. Lo hago, estoy automotivado porque Dios me llamó y lo hago con mucho cariño. Amén. Amén, amén. Entonces, estamos viendo sobre las características de la persona que siembra iglesias. Y ahora, sobre las características de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Muy bien, gracias, Cristian. Y hermanos, terminamos con esta última pregunta. ¿Qué características tiene una iglesia saludable? Y tiene 10 características. La una la vamos a denominar pesca. Y en nuestra mano derecha, 5 aspectos. ¿Qué hace una iglesia saludable en el fondo, en la parte espiritual? La primera, la P de pesca, proclama el evangelio. Es decir, tiene un evangelismo que es para plantación de iglesias. No es un evangelismo cualquiera. Es un evangelismo que procura tener una iglesia. No solo busca decisiones de fe, busca ser discípulos, nuevos seguidores que tengan un compromiso con Cristo y con la iglesia que está plantando. Generalmente aún no tienen templo, pero está en la etapa de grupo pequeño. La primera etapa es proclamación. Estoy hablando, estoy evangelizando, pero ¿cuál es mi propósito? Plantar una iglesia. La segunda es la E de pesca, enseñanza. Enseñar a vivir la vida cristiana. Normalmente nosotros en la liturgia, la iglesia comete un error. Se pone a enseñar asuntos muy profundos, doctrinales, asuntos muy difíciles de comprender y las personas no saben qué llevarse a la vida diaria. La enseñanza para abrir una iglesia y una iglesia saludable tiene que ser una enseñanza sencilla, práctica, para que la persona pueda aplicar en su vida esa enseñanza. Como pusimos el ejemplo anterior, si está en la etapa de, por ejemplo, superar un área de falta de perdón, debería enseñarle a cómo perdonar bíblicamente y debería ayudarle a superar ese proceso. Solamente así va a lograr un discípulo comprometido con Cristo. Luego la S de pesca, servicio. Una iglesia saludable está involucrada en el servicio a Dios y a los demás. La C de pesca es comunión. Bueno, pues la comunión, dicen, es el más alto nivel de compromiso. Si un cristiano tiene comunión con Dios, se refleja en su nivel de compromiso. O sea, una persona tiene un nivel de comunión con Dios alto, está muy comprometida con Dios y con el servicio a los demás. Entonces, mire, tal nivel de compromiso tenían los hermanos en la iglesia creciente en Jerusalén, que hasta vendían sus terrenos, sus casas, porque a fin de que no haya hambre entre los hermanos. Ese es un nivel de compromiso, pero también un nivel de comunión con Dios que les llevó a tomar ese tipo de decisiones. Y como último, en esta primera parte de las 5 características de fondo, es la adoración. La iglesia adora, la iglesia hace tiempos de adoración, se congrega para orar y tiene que ser
relevante este tema, ¿no? Tiene que ser intrínseco con la obediencia. Hemos relegado la adoración a canciones lentas, a canciones que cantamos despacito, pero la adoración tiene que ver con una obediencia voluntaria. Nosotros no obedecemos para ser salvos. Nosotros obedecemos porque ya hemos sido salvos. Y obedecemos en libertad, no en presión, no en una presión psicológica rígida de que si no obedeces vas a ir al infierno, si no te va a pasar tal cosa. Sino nuestra obediencia es voluntaria a Dios. Y eso es una verdadera adoración al Señor. En la transformación del discípulo está la transformación de su carácter. Y cuando un discípulo ha transformado su carácter, va a transformar su iglesia. Y una iglesia transformada va a lograr transformar su barrio, su comunidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Miren, y por otro lado hay 5 elementos de una iglesia saludable ya en la forma. Hemos hablado de fondo, ahora de forma, estructuralmente. La iglesia tiene que tener visión, ya hemos hablado de visión. Se sugiere, mis queridos hermanos, que tengamos una meta trazada a un punto de partida y un punto de llegada para tener una visión. ¿A dónde queremos llegar? Pero también una misión. ¿Qué voy a hacer hoy para lograr ese objetivo? Y también se recomienda de 3 a 5 valores corporativos. ¿Qué es eso? Vamos a escoger entre nosotros qué valores, qué principios nos van a regir cuando estamos juntos. Bueno, cada quien, algunos dicen, no, a mí me gusta el respeto, a mí me gusta la puntualidad, a mí me gusta la honestidad, a mí me gusta la santidad, a mí me gusta la solidaridad. Cada uno de nosotros tenemos principios intrínsecos en nuestra vida, pero tenemos que decidir en conjunto cuáles de ellos son más importantes ya en comunidad. Aquí en la iglesia decidimos, ejemplo, nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, para nosotros la excelencia va a ser una virtud que vamos a valorar. Entonces, claro, cualquier cosa que se haga en conjunto en la iglesia, ¿cuál va a ser el valor que va a primar? La excelencia. Si alguien dice, la honestidad es para nosotros, en conjunto decidimos que la honestidad es ese que va a primar, entonces la honestidad va a primar en todos los aspectos de la iglesia, en cada área que camina y funciona la iglesia. Entonces, eso en cuanto a visión. Pero también una iglesia saludable, ya en la forma, crea nuevos liderazgos. El enfoque de los pastores tiene que estar en formar líderes, discípulos, pero a esos discípulos hacerles líderes. Como dice el dicho, ¿los líderes son la clave o son el clavo? Los líderes puede que permitan que la iglesia crezca o detengan el crecimiento de la iglesia. Entonces nuestro trabajo está en el liderazgo. Lo siguiente aspecto ya en la forma es el cuerpo ministrante, es decir, son la membresía de la iglesia que está dispuesta a servir a Dios, dispuesta a entregar sus recursos, su tiempo al servicio del Señor. Pero miren, un ejemplo sencillo. Si tenemos 100 miembros en la iglesia y cada uno de los miembros dona 3 horas de servicio a Dios, de 3 a 5 horas, tenemos un promedio de 300 a 500 horas de trabajo con enfoque de dones y talentos. En otras palabras, podemos usar las horas de servicio que pueden dedicar cada uno de los hermanos de la iglesia para hacer que la iglesia cumpla sus objetivos. Por ejemplo, no sacamos nada que en la iglesia haya 200 personas congregando y solo existan 30 o 40 personas sirviendo. Es necesario comprometer a las personas en el servicio a Dios, que por lo menos puedan dedicarle 1 o 2 horas de su semana a Dios y puedan así crecer espiritualmente y hacer crecer la obra. No sé si estoy siendo claro. Entonces, no debemos alimentar una membresía simplemente que ocupa un puesto en la iglesia, sino que se involucra en la misión y en la visión de la iglesia. Otro aspecto de una iglesia saludable en la forma son los recursos. Hay las 4 T's que Dios le dio en la mayordomía del creyente. La una es el tiempo, la otra son los tesoros, la otra son los talentos y otra es la tierra. Dios le dio a cada uno tiempo, podemos dar tiempo a Dios. Dios le dio a cada uno tesoros,
podemos dar tesoros, nuestras riquezas, nuestra producción. Tenemos talentos, podemos dar talentos al Señor y podamos dar tierra, que son las cosas que hemos adquirido, los bienes que Dios nos ha dado para servirle. ¿Qué te parece, Cris? Amén. Creo que con toda la información que estamos adquiriendo sobre las misiones, sobre el discipulado y sobre todo sobre las iglesias, sobre cómo plantar, sobre sus características de una persona que puede plantar iglesias y de la iglesia misma, las características, son herramientas importantes para nosotros. No sé si después de esto van a tener excusas para no salir y hacer misiones. Creo que con todas las herramientas que nos comparte Pastor, estamos en condiciones y esas excusas deben terminar. La responsabilidad de la iglesia es hacer discípulos y eso es nuestro rol y debemos trabajar desde ahí si realmente queremos cumplir con la gran comisión. Amén. Gracias, Cris. Hablando la última característica de la iglesia saludable en la forma es el nexo de texto y contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios que predicamos tiene que ser adecuada y relevante para el grupo de personas que hablamos. Tenemos que predicar a niños, prediquemos la palabra de Dios enfocado a niños. Queremos predicar a los jóvenes, hablemos palabra adecuada, contextualizada a los jóvenes. Queremos hablar palabra a grupo de varones, hablemos así, al grupo de mujeres, al grupo de profesionales. Hay un valor de la palabra de Dios para cada grupo y nuestra habilidad y nuestra arte en la forma debe ser aprender a comunicar a cada uno de ellos de una manera importante, significativa para cada grupo. Dicho esto, tenemos ahora ya la forma de cómo hacer iglesias, cómo plantar iglesias saludables. Y así es que, Cristian, nos queda el compromiso no solo de haber escuchado, sino de ponerlo en práctica. Claro que sí, y esa es la palabra de Dios. La palabra no debe ser solo escuchada, sino debemos vivirla. Debemos trabajar para el reino y el servicio es en todo tiempo, en todo lugar y sobre todo creando iglesias. Ya no caigamos en el tradicionalismo de que la congregación son 4 paredes. Hay un término que se empieza a escuchar, se escucha durante años, una iglesia sin paredes, y creo que es el rol de la Iglesia Bíblica Riobamba en este caso, expandirnos. Y para hacerlo debemos salir, debemos dejar nuestra zona de confort y ponernos a trabajar por la comunidad. Dios vino para salvar a la comunidad, a los que no le conocen. Y nosotros somos los encargados de cumplir, de seguir con esa comisión que Dios encargó a sus discípulos. Y nosotros, por ende, también somos discípulos de Cristo Pastor. Y creo que hemos aprendido temas importantes en esta noche, temas que van a edificar la vida de la congregación, nuestra vida. Y como les comenté antes, ya no hay excusas para crear iglesias, para plantar iglesias. Gracias, Paz, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bendecimos su vida, bendecimos la sabiduría que Dios está dando, cómo Dios está usando para liderar y para llevar la Iglesia Bíblica Riobamba. Y creo que con eso hemos culminado este tiempo, esta charla con el pastor Carlitos Paz. Muchas gracias, Cristian, y gracias, hermanos.